Muy buenas tardes y bienvenidos a su noticiero favorito, la buena historia. Yo soy Miranda Tomás y el día de hoy vamos a platicar con un revolucionario mexicano muy importante, Álvaro Obregón. ¿Tienen algo que decirnos, señor Álvaro Obregón? Pues estoy muy agradecido de que me tengan en este noticiario y ya es todo. Vamos a comenzar. ¿Qué fueron los obregoncistas? Los obreroncistas fueron la fracción partidaria e ideológica de la Revolución Mexicana que se identificó y fue liderada por mí, el general Álvaro Obregón. Muy interesante. ¿Cuáles fueron sus principales integrantes? Nuestros integrantes principalmente fueron jóvenes de clase media sonorense y sinaloense que tenían ciertas ideas sociales tendientes al capitalismo. ¿Y qué propusieron los obregoncistas? Nosotros propusimos el surgimiento de pequeños propietarios, pero defendíamos los intereses de los terratenientes con el alegato de que el fraccionamiento de los latifundios deberían hacerse solo después de consolidar a la pequeña propiedad. ¿Cómo se presentó el Estado obregoncista? Este se presentó como un conciliador de las clases sociales y en efecto, permitimos un reacomodo de los antiguos grupos empresariales en el desarrollo económico del país. Bueno, como sabemos, usted logró muchas cosas. En su opinión, ¿cuáles fueron sus logros más grandes? Yo consolidé el poder político y acabé con todas las rebeliones militares, intenté disminuir el poder del ejército y me apoyé en las organizaciones obreras, pacificando al país casi por completo. También logré el reconocimiento de Estados Unidos y creé la Secretaría de Educación Pública al frente de José Vasconcelos, quien realizó una notable labor educativa y alfabetizadora. ¿Qué fue como lo más importante que hizo usted, en su opinión? Consolidé la alianza del Estado con las organizaciones populares, campesinas y obreras, e impuse los ideales más avanzados y progresistas de la Constitución de 1917. ¿Cuándo y por qué se retiró de la vida pública? Me retiré en diciembre de 1924 y me fui a una hacienda a practicar la agricultura y a preparar mi campaña presidencial. Y como sabemos, usted fue asesinado. ¿Dónde y por quién fue asesinado usted? Fui asesinado el 17 de julio de 1928 en el restaurante La Bombilla en San Ángel y fue por José León Toral y él fue un fanático religioso y hay especulaciones sobre los motivos de mi asesinato que incluían intereses políticos de grupos antirreeleccionistas del presidente de México, Plutarco Elías Calles, de N. Luis Morales y de grupos religiosos inconformes a las políticas antieclesistas del gobierno. Bueno, muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Se nos hizo muy interesante escuchar toda su historia. Y los veremos de nuevo. Gracias. Gracias. Este tema se me hizo muy interesante porque pudimos conocer más sobre la vida de Álvaro Obregón. Por ejemplo, yo no sabía de toda esta revolución que tenía, todo este equipo que hizo los obregonistas. Y sí me pareció muy interesante enterarnos más por medio de una actividad está divertida. Y sí, se me hace un tema que todos deberían de saber e informarse porque pues al final de cuentas es historia de México. A mí se me hizo muy interesante hacer este proyecto, ya que podemos ver todo lo que ha hecho Álvaro Obregón por el país, ya que antes yo no sabía todo lo que había logrado, y también encontramos como datos curiosos que no sabíamos, como que se había retirado para ser presidente. Entonces sí, se me hace muy interesante descubrir más sobre su historia y poder aprender. En conclusión, este proyecto se me hizo muy interesante, ya que fue una manera interactiva, ya que el entrevistador, el entrevistado, el que coordinaba, el que investigaba, cada quien agarró un cachito de información de nuestro personaje histórico, en este caso Álvaro Obregón, y pudimos conocer algo nuevo y aprender de ello. En lo personal, a mí me gustó mucho este proyecto, ya que me ayudó a darme cuenta de todo lo que hizo Álvaro Obregón para nuestro país, ya sea bueno o malo. Y pues me interesó, ya que es algo de nuestra historia que creo que todo el mundo debería saber. Mi conclusión personal es que este proyecto me ayudó mucho
a aprender sobre alguien muy importante en nuestra Revolución Mexicana y la verdad se me hizo un tema muy interesante del cual pude platicar.